después que acabemos el culto, subirán 2 hermanos aquí también a orar por estas cosas, pero antes de pasar al mensaje, vamos a atender un momento de oración. Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti con reverencia, temor y temblor, sabiendo que tu palabra, Señor, es santa y es quien abre nuestros ojos, quien ilumina nuestros corazones. Nosotros nos volvemos a ti, miramos el pasado y sabemos que hay recuerdos. Algunos nos hieren, pero esa herida es producto del amor, porque si no amáramos, no sufriéramos. Pero el amor conlleva sufrimiento. Por lo tanto, gracias, Señor, por el dolor que es causado por el amor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a evaluar tu palabra en este día y a sanar las heridas de nuestros corazones para glorificarte con una limpia conciencia. En Jesús. Amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 47, versículo 9. Génesis, capítulo 47, versículos del 5 al 9. ¿Se podrá? Sí. Ya está ahí. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay en ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cómo miras tu pasado? Cuando miras atrás, ¿qué ves? Imagínate que tienes una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, que usando un reloj y un péndulo, como hacía Sigmund Freud, sea capaz de borrar en ti los pensamientos del pasado. Todos. Sería algo maravilloso, porque nosotros nos podríamos olvidar de todos los traumas de tanta gente que nos ha hecho daño en el pasado. Viviríamos una vida prácticamente nueva. Nos olvidaríamos de las personas que amamos y que partieron. No nos recordaríamos de esos momentos tristes. Nos olvidaríamos de la gente que nos hirió y nos engañó. O alguna persona que abusó de nuestra confianza. Sería fantástico. Pero tendría un grave problema. Y es que también nos olvidaríamos de muchas cosas buenas que nos pasaron. Nos olvidaríamos en primer lugar del lenguaje, porque aprendimos a hablar y a decir papá y mamá oyendo el idioma nuestro. Si usted se hubiese criado en Estados Unidos, no hablara español. Probablemente si se criara en medio de norteamericanos, hablara inglés. Por eso la gente dice: qué inteligentes son los niños norteamericanos. Así chiquiticos ya hablan inglés. Es que se criaron allá. Así es que despreocúpese. A usted se le olvidara también el idioma. Se le olvidaran los nombres de sus padres. Se le olvidara el amor de su padre y de su madre.
se le olvidara la casa en la que se crió y los cuentos maravillosos e historias que compartió con sus hermanos y con su familia. Usted olvidaría todo. Si un médico así apareciese, ¿le darías permiso para que borrara todos tus pensamientos o todos tus recuerdos del pasado? Pienso que no. Pienso que la mayoría de nosotros quisiera seguir recordando todos los eventos del pasado, porque los eventos del pasado son nosotros hoy. La carrera que estudiamos, lo que aprendimos en las universidades, las experiencias que vivimos, nos han hecho quienes somos en el día de hoy. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, nos encontramos con un patriarca, un hombre del Señor, un siervo de Dios. Y este siervo del Señor era Jacob. Y ustedes saben la historia de Jacob. Jacob era hijo de Isaac y era mellizo con Esaú. Tuvo que huir porque le robó a su hermano la primogenitura y la bendición. Y tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos estaba evidentemente Jacob. Y Jacob fue vendido por sus hermanos y fue a dar a la tierra de Egipto. Egipto era en aquel tiempo Nueva York. Sí, Egipto era Nueva York. Solamente piense usted en la maravilla que son las pirámides en el día de hoy. Y esa gente hacían pirámides, cargando piedras de metros de ancho, metros de altura y metros de largo. Y la podían cargar y remolcar con palancas y llevarla a hacer esa pirámide de Egipto. En Egipto se producía una gran cantidad de trigo, porque cada vez que el río Nilo sube, deja una lama a los alrededores que sirve de fertilizante y hace de las riberas del río Nilo un río donde se produce una gran cantidad de trigo. Una gran hambre vino sobre la tierra y tuvo que irse entonces Jacob y sus hijos a buscar trigo, hasta que finalmente ustedes conocen la historia. José se revela a sus hermanos, le dice: yo soy José, se hace descubrir, es el segundo después de Faraón, y Jacob recupera a su hijo. El hijo, Jacob, le lleva ante Faraón, y al llevarle ante Faraón, Faraón le pregunta a Jacob por la edad: ¿cuántos años tú tienes? ¿Qué edad tienes tú? Y la respuesta de Jacob nos llama poderosamente la atención. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Y uno se pregunta: ¿pero cómo puede un siervo del Señor, alguien que peleó contra Dios y Dios mismo le dijo: te llamarás de aquí en adelante Israel, porque has peleado contra Dios y has vencido a Dios y a los hombres? Y este hombre que había vencido, que tenía sus 12 hijos vivos, que acababa de recibir la gratísima noticia de que de que José vivía, y que no solamente José vivía, sino que era un jefe en Egipto, el segundo después de Faraón. Yo hubiese dado un brinco de alegría. ¡Wow! Mi hijo es un jefe grande aquí. No, pero cuando le preguntan, Jacob da una respuesta tan golpeante, tan drástica: pocos y malos. Pocos y malos. Así que nuestro bosquejo en esta mañana de este último culto tendrá 2 puntos. En primer lugar, haremos una pregunta: ¿por qué pocos? Y yo le haría la misma pregunta a Jacob. Jacob, una pregunta: ¿por qué pocos? Y la segunda pregunta, usted sabe cuál es: ¿por qué malos? ¿Por qué pocos? ¿Por qué malos? Bueno, la edad de Jacob era poca. ¿Por qué? Por comparación. Observe usted el texto: y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Eran pocos cuando tú lo comparas con otro.
Y siempre que tú compares tu vida con la vida de otros, tu vida va a quedar o arriba o va a quedar abajo. O tus años van a quedar arriba o tus años van a quedar abajo. Porque en este tiempo, a nosotros, cualquier viejito que nos diga, que se pare aquí como se paró mi prima y Ramonita Jacqueline, y nos diga aquí que tiene 130 años, todos nosotros salimos corriendo para afuera, porque le cogemos miedo. 130 años es demasiado tiempo de vida. Sin embargo, él consideraba que los días de su vida habían sido pocos. ¿Y por qué? Porque desde el momento en que te comparas, te vas a dar cuenta de que hay gente que tiene muchísimos años. Matusalén vivió 969 años. Claro que si yo me comparo con Matusalén, mis años van a ser poquísimos. El autor del Salmo 90 es Moisés. Y Moisés dice: la edad del hombre son 70 años. Y cada vez que me acuerdo de ese texto digo, me faltan 7. Pero da un consuelo. Y en los más robustos 80. Ay, Señor, me van a sumar 10. Pero sigue diciendo, con todo sus años son molestias y dolor. Porque muchos años, la gente cree que vive bien porque vive mucho. Y mientras más viva, más buena es la vida, porque viviste muchos años. Pero te tengo que decir lo siguiente: la vida no se mide por la cantidad de años que alguien vive. La vida se mide por el significado y el sentido de la vida de aquel que la vive. No importa, hay personas que han vivido 115 años y han vivido para ellos y han vivido mal. Y hay personas que han vivido solamente 33 años y han hecho en esos 33 años, como nuestro Señor Jesucristo, lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiese dicho Cristo si escucha que Jacob dice, yo tengo 130 años y han sido pocos? Cristo le hubiera dicho, pero yo solamente viví 33. Y la vida de Cristo a los 33 años fue una vida completa. Cristo hizo todo lo que tenía que hacer en 33 años. Eso de vivir 80, 90 años, que los promedios de vida caigan en 80 años, es el resultado en esta época de los avances médicos. Pero en los tiempos de la Edad Media y a finales de la Edad Media y en la época moderna, las personas no pasaban de 30, 40 años. Mozart, ese gran compositor y músico, ¿sabe cuántos años vivió? Unos 30 años. Chopin, ¿sabe cuánto vivió? 28. Entre Mozart y Chopin fueron 28, 30 años. El que más duró fue Beethoven, que duró 50. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo moría la gente tan joven? Conseguir un rey era difícil. La reina Isabel la Católica tenía un hijo varón llamado Juan. Juan murió joven, ha casado con la princesa de Austria. Murió joven. El rey Enrique VIII quería un varón. Nació Eduardo de Jane Seymour, pero Eduardo solamente duró hasta los 15 años. El hijo varón, por lo tanto, del otro hijo varón que tenían la reina Isabel, Alfonso, hermano de Isabel, también murió joven, 15 años. Lo que indica que no es la cantidad de años que tú vivas, es la calidad de vida que tú vivas. Es para quién tú vives. Así que para él sus años habían sido pocos, porque se comparó con los años de su padre. Sin embargo, cuando él entra a la tierra de Egipto, él dice son 130, pero ¿tiene él control del futuro? ¿Sabe él si él va a llegar a los 180 que duró su papá? No lo sabía. ¿Saben cuántos años duró más? Vean ustedes el versículo 28 conmigo. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Pero cuando él entró, dijo que eran 130 y que eran pocos. Y 147 son pocos. Si yo me encontrara con una persona que tiene 150 años, aquí nadie vive 150 años en esta época. Nadie vive 150 años, absolutamente nadie. Pero las personas consideran que son pocos. De manera pues que no es importante simplemente el hecho de cuántos años
vivan. Jacob llama a sus años de peregrinación en este mundo. El viaje de algunos será largo, el viaje de otros será corto. Es como un autobús. Usted sube en la parada que usted le dan. El día en que usted cumpleaños, ese es el día de su entrada al autobús. Pero cuando usted se va a bajar, no sabe. Simplemente el chofer le dice a usted, bájese. Y usted se baja y no sabe dónde está. Usted vive esta vida. Usted no sabe cuántos años tiene por delante. Usted no sabe si le quedan 17. Usted no sabe si le quedan 20. Usted no sabe si le quedan 30. Usted no sabe nada de eso. Por lo tanto, la vida tenemos que vivirla siempre buscando la voluntad de Dios. No debemos nunca dejar de crecer. No podemos nunca dejar de pensar que hemos acabado, porque tú no has acabado. Tu vida va a terminar cuando Dios te llame. Tu vida va a terminar en el momento que Dios quiera. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser siervos de Dios hasta el final. Mire usted, algunos dicen, si ya tú tienes 63 años, ya no tienes que estudiar más. ¿Porque para qué? Ahora la inteligencia artificial que viene va a saber más que tú, y es verdad, sabe muchísimo la inteligencia artificial, la IA. Y si es en español, en inglés, AI, Artificial Intelligence. Si es en español, IA, o sea que es al revés. Pero te pregunto, la gente dice, no, las carreras universitarias no van a ser tan necesarias. Cada 5 o 6 años hay que cambiar de carrera, porque ya lo que tú te aprendes hoy, ya mañana se lo sabe la inteligencia artificial, y tú vas a estar corriendo toda tu vida para aprender. Pero ¿sabes qué? Nosotros nacimos para aprender. Nosotros nacimos para aprender la voluntad de Dios. Nosotros nacimos para aprender de su palabra. Nosotros existimos para Él. ¿Cómo puede un pastor decir en un momento dado que no va a aprender más? ¿Cómo puede ser? No, ya él tiene 70 años. Algunos me dicen aquí, pastor, ya tú tienes 70 años, váyase sentando. Hay algunos por ahí atrás que yo miro que cada vez que me ven me dice, pastor, le queda poco. Y yo le digo a Quirico de cuando en vez, dime cuál tú quieres el himno que te canten cuando yo te vaya a hacer el entierro tuyo. Pero él vive matándome, se lo confieso a usted de ahora. Él vive siempre pensando en el sepelio mío. Yo no sé si él cree que va a cantar allá cuando allá se pastelita, que la va a cantar él. ¿Qué tiempo va a ser? Yo no sé. 80 años, no sé. 85, no sé. Como matemático yo tiendo a sacar promedio. Mi mamá murió de 85 años. Mi papá también de 85. Por lo tanto, yo hago así, digo, sumo 85 más 85 y lo divido entre 2. ¿Cuál número da? Bueno, pues yo digo, es la mía. Me queda menos. Pero ¿sabes qué? Es mentira. Dios puede darme 80, o 70, o 65, o quizás sea, o 100. Dios te oiga, mi sierva. Señor te bendiga, mi hermana. Lo que Él quiera. Lo importante no es si son muchos, lo importante es si son para Dios. Por lo tanto, de Jacob se había apoderado un espíritu de queja. Ese espíritu de queja que acompaña a mucha gente, incluyendo a cristianos, que cada vez que alguien le pregunta cómo está, dicen, estoy mal. Voy a decirle claramente, Jacob se tiró a muerto. Jacob lo que tuvo fue una autocompasión, una automisericordia. ¿No ha escuchado usted gente que cada vez que usted le pregunta cómo está, te dicen, aquí, mal? Es más, hay personas que tú le dices que a ti te operaron del apéndice y ellos te dicen, ¿cómo fue tu operación? Mira, me casaron. No, pero a mí me sajaron de aquí a aquí. No me digas, sí, tú no sabes nada. ¿Y de qué más te operaron? Y a mí me han hecho, ¿cuántas te han hecho a ti? 2 operaciones. A mí me han hecho 4 operaciones. Me operaron de las amígdalas cuando yo era chiquito. Y te sacan una lista de operaciones. Porque viven siempre comparándose. Y siempre que te compares vas a tener un espíritu de queja.
Y ese espíritu de queja se apropia de ti. Hermano, no te estoy diciendo con eso que tú vas a cambiar el futuro, pero evidentemente que la actitud ante la vida cambia cuando tú piensas que tu Dios es soberano, que tu Dios te guía, que tu Dios está contigo, que tu Dios es bueno y que todo lo que te ocurre a ti es el designio de su soberana voluntad y tú estás tranquila con eso. Miren, hubo un caso que es el caso del profeta Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 4. El profeta Eliseo fue el sucesor de Elías. Y este caso es precioso, precioso, precioso. Doloroso, pero precioso. Una mujer sunamita veía que pasaba el profeta Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 26. Y ella veía que el profeta Eliseo pasaba por su casa, conversaba un poco con ella y le dijo a su marido: mira, este es un siervo del Señor, vamos a hacer una casa en paredes para él aquí, para que siempre que él pase se quede aquí. Bueno, pues el profeta Eliseo durmió en su casa un día y al otro día Eliseo le preguntó: dime una cosa, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y le dice dos casos. Dice: ¿tú quieres que hable por ti al rey o al general del ejército? Lo que indica que Eliseo, aunque era profeta, estaba pegado. Porque decirle a alguien: ¿tú quieres que yo hable por ti con el rey o que hable contigo con el jefe del ejército? Dime. Y ella dice: no, yo no quiero nada de eso, voy de paso. Pero Giesi, el siervo, le dice: señor mío, ella no tiene hijos y el marido es viejo. Y así mismo dice: el marido es viejo. Y le dice el profeta Eliseo: para el año que viene tú tendrás a un niño y estarás cargando un niño. Y ella le dice: no se burle de mí, mi señor. El asunto es que ella da a luz al niño y un día el niño está con el papá segando en el campo y dice el niño: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el niño cae, su madre se lo pone en las piernas, se lo lleva un siervo, lo pone en las piernas. Al mediodía el niño muere. Ella lo tiende en la cama, cierra la puerta y va donde el profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo la ve de lejos venir, le dice a Giesi: ahí viene la tsunamita, ve y pregúntale qué le pasó. Y cuando Giesi, el siervo del profeta Eliseo, va corriendo donde ella, la primera que le pregunta: ¿todo en paz? Y ella le dice: paz. El esposo le pregunta: ¿para dónde tú vas? No es día de reposo. Y ella le dijo: paz. Pero cuando Giesi se le acerca, observen ustedes en el capítulo 4, versículo 26. Quiere el Señor que lo puedan proyectar aquí. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Bien. ¿Y el niño estaba muerto? ¿Pero le iba a resolver el problema a Giesi? No. ¿Dónde ella que tenía que llegar? Donde el profeta Elías. Se tiró a los pies del profeta. Y Giesi: ¿qué pasa? No, el Señor no me ha declarado, dice el profeta, ¿qué es lo que pasa con ella? Luego el profeta va y resucita al niño. Pero hermanos, qué interesante el hecho de que si tú a todas las personas que te preguntan cómo estás le dices que estás mal, créeme, eso no ayuda. Es más, ni te prestan. No te prestan porque si está mal, no, ese tipo siempre dice que está mal, no le preste un chele. Pero yo estoy bien, muchacho, esto está de oro, ¿cuánto tú quieres? Por lo tanto, lo que te quiero poner en el corazón es que cambies la actitud. Empieza con un cambio de actitud, entendiendo que tu Dios es soberano, tu Dios es bueno, tu Dios controla todo. Así es que pocos, mal. ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? Sí, hay personas a las cuales vamos a tener que decirle que estamos mal, pero no a todo el mundo. Yo recuerdo la película Salvando al Soldado Brian. Me encanta. Con este famoso actor Tom Hanks. Él era el comandante. Y los soldados salen a buscar a un soldado que habían muerto todos sus hermanos y solamente quedaba él. Y el presidente de la República mandó a que fueran a buscarlo en los campos europeos. Los demás compañeros del batallón le dicen a Tom Hanks: comandante, esta es una misión que es una tontería, esto es un disparate de misión. No, esta es una gran misión. No,
comandante, usted a todo le dice que está bien. Usted a todas las cosas y las misiones que hacemos le dice que está bien. Es que usted no se queja. Digo, yo me quejo, pero para arriba, con el general, no con el cabo. No con el cabo. Tú te quejas con el cabo, quéjate donde el general. Dios tiene buzón de quejas. Tú puedes ir donde él y derramar tu corazón. Háblale a Dios, entrégate a él. Así que en segundo lugar, lo primero que hemos visto es ¿por qué qué? Lo segundo, ¿por qué malos? Pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Malos. ¿Por qué malos? ¿Por qué? Bueno, porque también vivía comparándose. Isaac era un hombre que había vivido bien. Isaac vivió bien. Se casó a los 40. Tuvo una sola mujer. Claro que al que se casa con una sola mujer le va a ir bien. Si usted es mujeriego, prepárese. Le va a ir mal. Pero usted es un hombre de una sola mujer, a usted le va a ir bien. Si usted es mujeriego, le va a ir mal. No, hoy no va. Perdón. Gracias. Gracias. Perdón, hermano, vamos aquí de nuevo. Pero, ¿cuántas cosas malas pasó Jacob? Hubo cosas aparentemente malas, claro que sí. Tuvo que despegarse de su papá y su mamá. Probablemente no los volvió a ver nunca más. E ir a parar en manos de un abusador, de un suegro abusador, de un suegro que era un explotador, un negrero, un vendedor de esclavos. Ese era el suegro de él. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis 31, 36 al 42, para que ustedes vean cuando Labán persigue a Jacob, le cae atrás porque él se fue con las hijas y no le dijo nada. Y vean ustedes cómo pasó. Lo voy a leer completo porque es tan interesante. Y él está revisando las cosas de Jacob. Y dice en el versículo 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobraras. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Lo dije como lo debió decir, ¿verdad que sí? Así fue que lo dijo. Y le dijo al final, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto que me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob duró 20 años de mala vida. ¿Era hijo de Isaac? Claro. Isaac era pobre, ¿no? Isaac era rico. ¿Qué tan rico? Toda la herencia de Abraham era de él. Jacob le correspondía parte de esa herencia. No le tocó nada. No le tocó nada. Manos vacías. ¿Y por qué son malos los años? ¿Por qué alguien puede decir, cuando mira a su pasado, que su historia es mala?
Podemos engañarnos y pensar que los golpes del pasado nos van a perseguir hasta el final, que los traumas del pasado nos van a perseguir hasta el final. Pero no es así. No es así. La vida tiene matices. Y la mayor tragedia que pudo ocurrir en el mundo fue que este mundo clavó en una cruz al Hijo de Dios. Pero esa terrible tragedia redundó para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Así que no hay tragedia que ocurra en ti de las cuales Dios no tenga el control. No hay mal que venga a ti que sea un mal absoluto. Todos los males que vienen a ti son males relativos, porque son los males que tú tienes en tu mente, porque tú quisieras que el mundo girara como tú quieras que gire. Si por nosotros fuera, nadie muriera, porque pedimos por la salud de todo el mundo. Pero Dios ha determinado que en esta vida vivamos una cierta cantidad de años y Él nos manda a buscar. En la palma de su mano están nuestros días y no podremos prolongarlo. Quisiéramos decirle al Señor que no hubiese nadie en los hospitales, pero no es cierto. A veces nuestras oraciones son: oh Señor, te pedimos para que des comida al mundo entero. Sí, yo oigo esa oración, es un buen deseo, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente en el mundo que va a pasar hambre, porque vivimos en un mundo caído donde hay mal, y a veces no nos adaptamos a ese mal, y ese mal nos va a llegar a nosotros también, nos va a tocar la puerta a nosotros también. Y lo que las Escrituras nos mandan y nos dicen es que Dios no nos va a dejar solos, que Él va a estar siempre con nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu pasado? ¿Cómo lo miras? Son pocos y malos. Sin embargo, ¿qué no vio Jacob? Jacob no veía entonces que él era el portador de una promesa. ¿Y qué vio Dios en Jacob? Que a pesar de lo malo era bueno. ¿Saben qué? Digo esto con mucha delicadeza, mucho cuidado. No me malinterpreten. ¿Hizo mal Jacob cuando robó la primogenitura a Esaú? La pregunta. ¿Hizo mal Jacob cuando se disfrazó de su hermano y su mamá lo metió en la tienda de su padre y engañaron a su papá y el papá lo bendijo a él en vez de bendecirle al hermano? Y luego él tuvo que huir. ¿Hizo mal? Bueno, si hubiera sido tan mal, Dios hubiera dicho: yo no acepto eso, no habrá ninguna bendición sobre ti. Pero el caso resulta interesante, altamente interesante, porque tienes delante de ti a dos hermanos que nacieron el mismo día. A uno le tocaba la primogenitura porque nació primero, y le tocaba la bendición porque nació primero. Pero ese que nació primero y tenía la primogenitura, no le importaba eso. Cuando vio que Jacob estaba haciendo un plato de guiso rojo y tenía hambre, le dice a Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. ¿Saben cuál fue la respuesta de él de la primogenitura? Usted la sabe. ¿Para qué quiero yo primogenitura? Yo lo que tengo es hambre. Y le hago una pregunta: ¿hizo bien Jacob con decirle dámela? A un tipo que no valoraba eso, que menospreciaba eso. Estuvo mal. Pero a los ojos de Dios, Dios ama que sean celosos de Él y que amen sus bendiciones y que amen sus promesas. Y Jacob tenía muchos errores y cometió errores, pero ¿qué buscaba con esos errores que cometió? Buscaba la bendición del Señor y agarró al Señor de tal manera que le dijo: yo no te soltaré hasta que tú me bendigas. Errado, muy errado. Equivocado, muy equivocado. Pero en todas esas cosas buscaba las cosas que tienen que ver con la vida eterna.
buscaba las cosas que tienen que ver con Dios. Y a Dios le agrada que tú, a pesar de tus errores y tus debilidades y tu flaqueza, tú lo busques a Él de todo corazón. Ese es Jacob. Pocos y malos. Pocos y malos. Si el psiquiatra volviese hoy y te preguntase, ¿quieres que te borre los recuerdos del pasado? Olvidaría el beso que le di a mi madre cuando murió. Olvidaría el beso que le di a mi padre cuando murió. La muerte era dolorosa. Olvidaría que cargué a mi madre con mis brazos y la puse en su féretro. Lo olvidaría. Pero ¿saben qué? Es parte de nuestra vida. Y nos duele. Pero en el dolor hay dolor porque hay amor. Porque a ti no te duelen las cosas que no amas. Te duele lo que amas y a quien amas. Por lo tanto, que viva el amor. Porque sin amor no es posible vivir. Pocos y malos. Debes pensar que los años que te queden por delante y lo que has vivido serían malos si lo gastaste en ti. Pero te tengo una buena noticia. Son malos porque los perdiste, pero tengo algo bueno para ti. Estás vivo, que lo que quede por delante, sea mucho, sea poco, sea para Dios. Sea para su gloria, para su honra, para su nombre. Busca eso. Yo quiero terminar con el Salmo 139, donde podemos ver que nuestros años serían pocos o malos cuando pensamos que son el resultado de la casualidad y no de un Dios soberano que guía todo. Quiero que vayan conmigo al Salmo 139, versículos 15 hasta el 18. Salmo 139, del 15 al 18. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Fuiste abusado? ¿Fuiste traicionado? ¿Te dejó tu esposo para que tú criaras a los 4 muchachos tú sola? ¿Te dejó tu esposa para que tuvieras tú que ver con los 3 niños y levantarlos? ¿Te engañaron? ¿Alguien te estafó? ¿Tuviste una enfermedad que te postró un largo tiempo? ¿Guardas heridas del pasado? Pues déjame decirte que todas estas cosas estaban escritas en el libro de Dios, sin faltar ninguna de ellas. Y el salmista dice en el Salmo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El año termina, 2024. Ya viene el 2025. Un año más. ¿Qué harás con él? ¿Vas a vivirlo para ti o vas a vivirlo para Dios? Si lo vives para ti, te aseguro algo, lo perderás. Si lo vives para Dios, nos dice en Mateo 6, 19 al 21, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Hazte tesoros en los cielos. Hazte tesoros en los cielos. Este tiempo que has venido aquí esta mañana y has estado en este culto y has adorado a Dios y has alabado su nombre, no fue un tiempo perdido.
Ese es un tiempo invertido en el reino de los cielos. Los otros se perderán. De muchos años no habrá recuerdo. Pero estas alabanzas han subido como incienso perfumado a la misma presencia y al lugar santísimo de nuestro Dios. Y algún día tú verás con tus propios ojos que Dios no olvidará todos los tesoros que tú enviaste al reino de los cielos. Que Dios nos ayude este año como iglesia a estar unidos en amor, a perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, perdónense. Perdonémonos. Sirvámosles al reino de Dios. Prediquemos su palabra. Hablemosle a otros de Cristo, de nuestro maravilloso Señor y Salvador. Expongámosle que Él vino dejando su trono de gloria a este mundo a morir por nuestros pecados. Y el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Oh Señor, al mirar atrás y ver nuestros años, no queremos compararnos, porque si nos comparamos muchos de nosotros con tu Hijo, que solamente vivió en esta tierra 33 años, lo hemos sobrepasado demasiado. Algunos lo hemos duplicado. Pero nadie vivió nunca tan perfectamente para tu gloria como lo vivió Él. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Sabemos que algunos iremos gateando, arrastrándonos, que nuestra fe va a flaquear, lo sabemos, Señor. Que la tristeza inundará muchas veces nuestros corazones, que estaremos muchas veces confundidos, pero tú has prometido estar con nosotros y tú no nos dejarás solos. Tú no dejarás solo a la madre que ha enviudado, tú no dejarás solo al viudo, tú no dejarás solo al mendigo, tú no dejarás solo al huérfano, tú no dejarás solo a ninguno de tus hijos que claman a ti de día y de noche, porque tú eres un Dios bueno y fiel. Gracias por tus bondades y tus misericordias. En Jesús. Amén.